o cambiar nuestras posiciones. Y eso en pedagogía es necesario. No hay clase más aburridora que aquella en la cual se instaura un solo discurso del maestro. El maestro tiene que provocar el debate en el aula de clase sin miedo. Cuando no lo hacemos, es porque aparentemente queremos encubrir grandes debilidades. Las debilidades hay que ponerlas en el escenario. Cada vez que uno pone en el escenario sus debilidades, aprende. ¿Para qué guardarlas? Ellas saldrán por sí solas y es peor, porque toca mentir. Es decir, la academia no debe ser, o digamos, la educación no debe ser un acto de pugnas y desconfianza. Hay dos principios fundamentales en la educación. Uno, construir confianza y construir identidades, independientemente del conocimiento. Una persona que sepa quién es, está blindada para lo que sea. Una persona que no sabe quién es, se vuelve sujeto de manipulación y se vuelve sujeto de agresiones también. Entonces, más allá de los conocimientos, hay que construir confianza. Confianza, pero no es de la concepción en que el maestro considera que el estudiante es su amigo. Eso no es cierto. ¿Qué significa la amistad? Que también nos escondemos a veces en eso. No, yo soy amigo de mis estudiantes. Eso no es cierto. La amistad es una construcción y que como construcción se centra en la confianza y es una construcción histórica. Y parte del conocimiento de sí y el conocimiento del otro. Así se construye la amistad. Entonces, decíamos que ese saber pedagógico, es decir, la pregunta es, ¿por qué de la perspectiva educativa y pedagógica se habla de saber pedagógico? Inclusive esta categoría la propuso el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, grupo muy reconocido a nivel del país, y yo he discutido esa categoría. ¿Qué implicaciones tiene desde la perspectiva colonial asumir la pedagogía como un saber? ¿Por qué asumirla como saber? ¿Qué implicaciones tiene? Si esa fue la denominación que se le dio a toda forma de conocimiento que era distinto al científico. El problema de la pedagogía no es la cientificidad. Esa es una discusión ya superada. ¿Por qué saber? ¿Qué significa un saber? ¿Será que la categoría saber es el resultado de un miedo epistémico? ¿Será que la categoría saber es el resultado de la no asunción de una posición que permita defender la pedagogía independientemente de si es ciencia o no? Hablar de saber pedagógico es llevar a la pedagogía al plano de la subalternidad, como lo ven, como lo planteo en la pirámide. Abajo está lo subalterno, arriba está lo hegemónico. Entonces no hay que hablar de saber pedagógico. Ni tampoco la preocupación debe ser si la pedagogía es ciencia o no. Ese no es el problema de la pedagogía. La idea no es coger el método oído ancestral de tocar marimba y llevarlo al método temperado eurocéntrico, ¿no? Cada uno tiene sus propias características, pero independientemente de sus características e identidades, los dos métodos pueden dialogar. ¿Cuál es el problema? Porque también históricamente, desde esa visión cientifista, nos han llevado a la trampa de creer que las cosas son o no son. Esa dualidad epistémica ya no es hoy. Si lo miramos desde el punto de vista de la complejidad de Morán, las cosas son y no son al tiempo. Esa dualidad es el resultado de la colonialidad de la naturaleza, en las cuales no hay un continuum entre lo uno y lo otro, sino una discontinuidad. Ya para ir cerrando lo que tiene que ver con el pensamiento decolonial y las pedagogías decoloniales, pásala por favor, ya, todo eso lo hemos dicho. Vamos a revisar algunas experiencias que desde investigaciones que venimos haciendo algunos grupos, estamos llenando de contenidos, lo que son las pedagogías
decoloniales. Decíamos, son pedagogías construidas desde abajo. Son pedagogías que su pretensión no es negar el discurso pedagógico construido históricamente, sino que implican ver la realidad educativa, los contextos educativos de otro modo. También estas pedagogías decoloniales son denominadas pedagogías otras, no otras pedagogías. Y voy a explicar el significado de lo otro en términos de Catherine Wall. En su texto, Epistemologías decoloniales o epistemologías otras. Catherine sostiene que lo otro hace referencia a lo que ha estado allí, pero que ha estado invisibilizado. Eso es lo otro. Y que como resultado de un proceso de descolonización emerge y sale a flote. Entonces, en el caso de las pedagogías otras o pedagogías decoloniales, son aquellas formas de enseñanza y aprendizaje que de las comunidades históricamente se han gestado, pero que no han sido reconocidas. Por eso se habla de pedagogías decoloniales y pedagogías otras. Y lo decolonial implica desmontar esas visiones universalistas como única forma de hacer pedagogía. Hay trabajos también que ha hecho en la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Hay muchos trabajos que se han hecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el doctorado de Estudios Culturales que dirige Catherine Wall. Hay trabajos también que venimos haciendo desde la Facultad de Educación. Para nosotros, con el equipo de la Facultad de Educación, los directores y algunas otras personas de la facultad, pensamos en una maestría en innovaciones sociales, en educación. Esa maestría tiene dos orígenes. Uno, apuntarle a lo misional de Uniminuto. Uniminuto hace una apuesta importante por la inclusión. Y al hacer una apuesta importante por la inclusión, nos están diciendo, aquí hay que romper con la visión de una sola pedagogía. Inclusive el padre Julián lo plantea. Nosotros hacemos una apuesta por la praxeología, pero la praxeología es un paraguas en términos del padre Julián. Y es un paraguas donde confluyen otras pedagogías. Ahí detrás de esa propuesta, si bien el padre Carlos no lo ha dicho, hay una visión decolonial de pedagogía. No una pedagogía única. Y además, una pedagogía que recoge la historia de los pueblos y las personas y desde la práctica la eleva a nivel de discurso y reconfigura y reconstruye el sujeto y le permite la reconfiguración y reconstrucción de su realidad. Un planteamiento poderoso. Entonces, es en ese sentido que la maestría nuestra, soportada en la praxeología desde el punto de vista curricular, busca responder a la inclusión, pero no es posible hablar de inclusión desde un solo tipo de pedagogía. Hay que hablar de pedagogías en plural. Y es por eso que la Facultad de Educación, en su plan estratégico, resume su acción a 2019 diciendo que la Facultad de Educación a 2019 será una escuela pertinente en pedagogías en plural e innovaciones sociales en educación. Y parte de las innovaciones sociales en educación tienen que ver con la praxeología y el pensamiento decolonial. Aprovecho el espacio para también hacerle propaganda a mi maestría, a nuestra maestría. Esta es una maestría que inicia el próximo semestre. Maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Y gran parte del discurso que estamos planteando aquí constituye el sustento epistemológico y pedagógico de esa maestría. Es una maestría de otro orden, con una línea, o un énfasis, en innovaciones educativas, un énfasis en gestión social de la educación y un énfasis en inclusión. Y en este énfasis en inclusión hay un grupo de investigación en
temas de género, otro en paz y posconflicto, otro en interculturalidad crítica y otro en capacidades diferentes. Entonces, les invitamos a que participen en esta maestría y participen también en los debates. Otra experiencia que venimos estando en la Facultad de Educación deriva de una categoría que venimos construyendo desde esta perspectiva de pedagogías otras o decoloniales, y es la categoría de narrativas cantadas y descolonización, que ya hemos participado en las 2 convocatorias últimas con una investigación sobre narrativas cantadas en población afrodescendiente en Soacha y Girardot. En este momento estamos escribiendo ya sobre los resultados de la investigación, en las cuales lo que se pretende es determinar las identidades que construyen los niños y niñas en el momento que las mamás o los papás les cantan cantos de cuna. Algo hay ahí que permite la configuración de las identidades de estas poblaciones. Y la segunda fase de la investigación consiste en, posterior a la identificación de esos valores que están detrás de esas narrativas cantadas de cuna, diseñar unas propuestas pedagógicas para ser desarrolladas en colegios de Girardot y de Soacha alrededor de pedagogías otras, para configurar y fortalecer las identidades. Otras investigaciones que se vienen realizando sobre pedagogías otras, les decía, la danza de la clorofila, que es una forma de asumir desde la bioquímica cómo el proceso de fotosíntesis puede ser estudiado también en relación con los conocimientos ancestrales. Otra experiencia es la experiencia de una investigación que se hizo en Guapi. Esta investigación se hizo con la Universidad Pedagógica, que titula Caminando hacia la identificación de los valores propios de las comunidades afrocolombianas. ¿Qué se encontró allí? Que la educación propia se construye o se estaba construyendo por fuera de la academia. ¿Qué se encontró allí? Que muchos elementos de la oralidad permiten la configuración de identidades. ¿Qué se encontró allí? Que era necesario que los mayores de la comunidad fueran a la escuela o a las escuelas y colegios, o los colegios acudieran a sus contextos para nutrirse de sus esperanzas de vida y sus formas de vida y sus experiencias de vida. Y en esta investigación se trabajaron algunas categorías. Se debatió un poco la categoría arte y folclore, y la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué hablar de arte y hablar de folclore? ¿Por qué asumir esas discontinuidades? ¿De dónde deriva la palabra folclore? Y la palabra folclore surge en Alemania como una forma de subalternizar las producciones culturales y artísticas de algunas comunidades ancestrales en Alemania que estaban correlacionadas con la visión universal de arte. Entonces, se asume como folclore toda aquella producción artística que no tiene el nivel universalista desde la perspectiva eurocéntrica. Entonces, ¿por qué las danzas nuestras son folclóricas? ¿Por qué no son danzas? ¿Por qué no tienen el mismo nivel que danzas contemporáneas producidas en otro lado? ¿Por qué hablar de si son folclóricas? ¿Por qué hablar de artesanía y no de arte? Hay un trasfondo político también. Y tiene que ver con esas subalternidades, esa invisibilización. ¿Sí? Entonces, esta experiencia es muy interesante, arte y folclore. Trabajamos también la categoría sabiduría. Y en la categoría sabiduría encontramos que muchos conocimientos que tenían los mayores no figuraban en los textos de ciencias sociales, por ejemplo, en los colegios y escuelas. Era
una perspectiva en la cual las escuelas y colegios están ubicados en un contexto culturalmente enriquecido, pero que no había la posibilidad de diálogo, y estos conocimientos ancestrales se estaban perdiendo, porque se morían los mayores y hasta luego. Y además, por ser una cultura oral, pues la medida en que mueren los sujetos y no hay comunicación desde la oralidad, el conocimiento también se va. Otra categoría, bueno, dentro de la sabiduría, había otros aspectos relacionados con la música, las narrativas, los cuentos, los refranes, etc. Otra categoría fue la espiritualidad y religiosidad. Fue bien controvertida. ¿Y controvertida por qué? Porque esta investigación era una investigación interinstitucional por la Universidad de Granada de España. Ustedes tenían una visión de espiritualidad y religiosidad y las comunidades tenían otra. Entonces, por ejemplo, se encontró que de la espiritualidad en relación y la religiosidad en relación con la muerte, en las comunidades ancestrales hay un continuo entre vida y muerte. Por lo tanto, el eje fundamental es la música y el correlato. Entonces, se canta en la muerte y se canta en la vida. Y se lograron extraer algunos elementos importantes de los rituales de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Cuáles son los rituales que se hacen en las casas cuando muere? El famoso velorio o el gualí, el chihualo. ¿Qué rituales se hacen en la casa? ¿Esos rituales son eminentemente afro? ¿O son rituales desde la religiosidad católica? ¿En qué momento hay un encuentro entre lo católico y lo afro? Entonces, ¿qué encontramos? Que los rituales, los cantos que se hacían en las casas cuando velaban a las personas, eran el resultado de una simbiosis entre lo católico y lo ancestral. Encontramos que el acto religioso y espiritual en la iglesia era eminentemente católico. Pero en los rituales en la casa había una correlación entre lo católico y lo ancestral, ¿no? Entonces veíamos el tema del continuum entre vida y muerte. Otra categoría fue el de mujer y cultura. Y una de las conclusiones es que las mujeres, y creo que eso no es nuevo, no es una novedad en la investigación, las madres constituyen el eje articulador de la unidad familiar y que son las que determinan todas las acciones que se realizan en el interior de la familia. Que aparentemente el hombre es el que asume las determinaciones, pero en la práctica eso no es cierto. Entonces fue una investigación que nos permitió ir develando algunas tácticas de tipo pedagógico en las comunidades que permiten construir discursos de otro modo hacia las pedagogías, otras pedagogías decoloniales. Otro escenario que también ha permitido ir construyendo ese discurso en torno a las pedagogías decoloniales fue un seminario sobre aportes del bolero latinoamericano en el proceso de construcción de identidades. Fue un seminario en la maestría en educación en la Universidad Pedagógica. Estos seminarios tenían mucha acogida. Muchos creían que iban a cantar allá. Y lo que se hacía allá era hacer un análisis entre las enunciaciones de los boleros y los impactos que generaban en las identidades de las personas que los escuchaban. Y muchos decían, ese componente sentimental afectivo, esa forma de interactuar con los otros, esa forma de interactuar con la música, son el resultado de las músicas que escuchamos y los boleros que escuchamos. ¿Sí? Inclusive, en el trasfondo del bolero encontramos en la revisión histórica que el bolero nace en el año 1886 en Cuba
como resultado de la evolución de la vieja trova cubana, con Alberto Villalón, Miguel Corona, que eran trovadores, y como resultado del impacto o la influencia del bolero español, que el bolero español tiene otro carácter desde el punto de vista musical, y que el bolero español nace del sur de España, en Andalucía, pero con un matiz distinto desde el punto de vista armónico, toma la denominación y se la asigna a su producción musical. Y ahí nace el bolero cubano, pero el nombre es español. Y posteriormente hacen una innovación en el bolero clásico y surge el bolero moruno, que es un bolero andaluz. Entonces, este seminario fue importante. ¿Por qué? Porque nos permitió posteriormente construir la categoría narrativa cantada. Y una de las conclusiones es que del bolero con narrativa cantada, los boleros surgen en un momento histórico-político. Y cuando surgen en un momento histórico-político, quieren develar lo que está pasando. 2. Los boleros o cualquier tipo de narrativa cantada dejan huellas. ¿Cuáles son las huellas? Las identidades. 3. Las narrativas cantadas están relacionadas con los sociolugares. Yo les aseguro que cada uno de nosotros hay alguna canción que en el momento que la escucha la relaciona con personas y con lugares. Y eso configura identidades. Por otro lado, las narrativas cantadas irrumpen la colonialidad, es decir, irrumpe con la concepción de única forma de producción musical, la música clásica. Porque hay una trampa también. Muchas personas buscan preciarse de cultas. ¿Qué música escucha? No, yo escucho Bach, Beethoven, Tchaikovsky. Vallenato, no, yo no escucho eso, es para gente inculta. Tamaño error. Hay un concepto erróneo de cultura. La cultura no es una cosa que la forma de concebir el mundo, de estar, de actuar y representarse. Y ninguna cultura es igual a otra. El culto es todo aquel que apropia lo que produce la cultura. Hay que sentirse orgulloso del vallenato. Hay que sentirse orgulloso de la chirimía. Hoy en día la canción La Vamos a Tumbar la escucha uno en todo el mundo. Y cuando la escuchamos por fuera del país nos sentimos orgullosos. Entonces, lo que quiero plantear es que las narrativas cantadas, las músicas que escuchamos, de una u otra forma nos configuran. No solamente nos configura la academia. Entonces, hay muchas experiencias que están trabajando en este orden. Está la experiencia del CRIC, de la comunidad NASA, que lleva más de 15 años configurando una educación propia. Una educación propia basada en los valores propios de la cultura, con currículo propio. Un currículo que está basado en el diálogo interepistémico en la medida en que pone a dialogar lo propio con lo otro, lo universal con lo local. Y esto desde el punto de vista de los estudios culturales le denominan globalización del conocimiento y globalización de la pedagogía. Es tomar lo universal y plasmarlo en el contexto local. Entonces miren que no es la negación de lo universal, son las relaciones entre lo universal y lo propio. Y eso se denomina globalización. Y está mediado por el diálogo interepistémico, el diálogo interpedagógico, y con un soporte muy importante en pedagogías otras. Entonces, esto podría ser discurso para 2, 3 días o 5 días o más. Porque yo soy de tradición oral. Me queda difícil escribir, pero hablar, yo puedo hablar varios días. Entonces, en síntesis, hay que apostarle a pedagogías otras. Hay que relacionar el conocimiento universal con el conocimiento local. Y en eso Uniminuto está avanzando. Las palabras del padre Harold están apuntando hacia allá.
Hay que poner al ser humano como el centro del escenario fundamental en la formación, con todo lo que conlleva. Hay que desmontarse la idea de que si yo como maestro o maestra llamo a lista o en un momento determinado asumo algunas posiciones, soy tradicionalista. Esa es la ventaja que tenemos los mayores. Ya no tenemos miedo. Los jóvenes se asustan fácilmente. Uno a estas alturas ni está pendiente de mostrarle a alguien que sabe, ni está pendiente de posar de fuerte. Ese ya no es el problema, ese es el problema de los muchachos. Entonces, no sintamos miedo. Decía el padre Harold, quien no se arriesgue no podrá ser buen maestro. Y la educación implica riesgos. Otra conclusión, frente al reto que se nos tiene, en relación con la paz, no es posible sostener la paz desde una sola perspectiva pedagógica. Porque la violencia, que ha sido física y epistémica, ha generado unas rupturas en las culturas. No ve regiones en las cuales los muchachos antes iban al colegio, tenían aspiraciones de ir a la universidad. Cuando llegaron los movimientos armados a las comunidades, abandonaron colegio, abandonaron universidad. Dinero, armas, poder. Entonces, el proceso de paz o la paz será sostenible en la medida que pensemos en otros tipos de pedagogías. Porque las pedagogías que históricamente hemos venido utilizando, si bien son de gran importancia, no han sido tan efectivas en la formación del ser humano. Por supuesto que el problema no es de la educación solamente. Sería ingenuo pensar. Es un problema estructural que tiene que ver también con las políticas de Estado. Abandono. Pero en la educación tenemos que pensar en unas pedagogías que permitan la reconfiguración de los sujetos, la reconstrucción de mentalidades y la reconstrucción cultural. Muchas gracias y los esperamos en la maestría.